abrazarte y verte feliz. Es seguro Él te quiere bendecir. ¿Qué está pasando? Está sanando. ¿Qué está pasando? Junto a mí, junto a ti está pasando. Está sanando. Y Él está pasando junto a ti. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Soy el Padre Alberto Marín y les doy la bienvenida a su programa El Mensajero Eucarístico. Muchas gracias por hacernos la caridad de acompañarnos esta mañana. Vamos a encomendarnos a nuestro Señor para que todo este día y toda esta semana lo pongamos bajo su guía. El día de ayer celebramos apenas justamente el domingo de la Divina Misericordia. Empezamos pues con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por tu gran amor, por tu gran bondad para con nosotros. Y concede, Señor, que este día lo podamos dedicar a ti, junto en todo lo que hacemos, en todas las actividades que realizamos, para alabanza y gloria tuya. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, pues el día de hoy vamos a hablar de este temita importante, este tema que nos puede ayudar un poquito para seguir profundizando nuestra fe en tiempos de Cuaresma. De Pascua, perdón, ya estoy Cuaresma, todavía no quiero pasar Cuaresma. Entonces, porque varias personas me preguntan qué podemos hacer, qué actividades pastorales o espirituales se hacen en Cuaresma, en Pascua, perdón. Porque en Cuaresma pues siempre se nos pide que la oración, que incrementar nuestras limosnas, nuestros ayunos, nuestras mortificaciones, nuestros sacrificios, etcétera. Pero realmente en Cuaresma. En Cuaresma se nos pone mucho, se nos hace hincapié en eso, ¿no? Pero como que en Pascua no hay mucho de eso. Sin embargo, pues bueno, queremos el día de hoy, queridos hermanos y hermanas, pues profundizar sobre eso, qué hacer en Pascua, porque es un tiempo realmente de gran paz, de gran actividad espiritual. No es un tiempo en el que nosotros pues No es un tiempo en el que solamente hay que perder tiempo, ¿no? Sino es un tiempo en el que tenemos que seguir profundizando nuestra fe y seguir pidiéndole a nuestro Señor que se haga presente en nuestras vidas. Entonces, la primera actividad lo primero que tenemos que saber es que Pascua es el tiempo de gracia, el tiempo mayor en la iglesia, nuestra iglesia católica. Gracias, hermano. Ese tiempo de gracia en el que nosotros tenemos que profundizar más en los misterios de la pasión, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo en el que tenemos que profundizar sobre los novísimos. En otras palabras, es algo de lo que ya no se habla mucho, por decirlo de alguna manera, pero este tiempo, en este tiempo ya son temas de los que no se habla, ¿no? Son temas que uno dice, bueno, ¿qué son los novísimos? Los novísimos son las realidades últimas, empezando por la realidad del hombre y la mujer, el alma desde el momento en que fue creada por Dios. En ese momento el alma pues fue realmente mandada a este mundo para habitar un cuerpo, pero después de ahí tiene las realidades eternas. En ese sentido, Dios nos creó para la vida eterna, y lo que Dios creó para la vida eterna, pues Dios creó, tiene tres destinos para nosotros, no establecidos, pero tres líneas de comportamiento que van a llegar a una meta. Esta línea de comportamiento son, si nos portamos bien, si obedecemos bien las cosas de Dios, entonces Dios nos ofrece el cielo.
si medio nos portamos bien y medio hacemos las cosas como Dios manda, nuestro destino transitorio, pero también de manera final, pues va a ser estar en el purgatorio. Y si la verdad no nos portamos nada bien y lo que hicimos fue incluso hasta renegar de Dios en nuestra vida, rechazarlo con plena conciencia, entonces la realidad última que nos espera pues es el infierno, ¿no? Entonces en este tiempo de Pascua tenemos que meditar un poquito más sobre eso. La cuaresma nos ayuda a nosotros a ir profundizando, a irnos poniendo en ese estado de gracia, ¿no? Ese estado de preparación para celebrar la Pascua, para celebrar la Semana Santa. Y entonces la iglesia nos ayuda a nosotros nos da ciertos lineamientos, ciertos consejos, nos da ciertas ideas para poder vivir nuestra vida ordinaria de vida de fe. Entonces nos pide que hagamos oración más intensa, que hagamos ayuno, que hagamos sacrificio, que tengamos abstinencia, que incrementemos nuestras limosnas, nuestras ayudas, nuestra caridad, nuestras obras de caridad, nuestras obras de misericordia para otras personas. Pero eso no significa que terminan ahí con la Semana Santa, sino es el inicio que se nos da, es el inicio que se nos pone, es el inicio que nosotros, pues la iglesia nos ayuda a crecer en este caminar. Entonces, la iglesia nos pone estas ideas, ¿no? de poder profundizar en nuestra fe para que las podamos llevar de manera mucho más álgida en Pascua. Voy a explicar entonces. Si nosotros estábamos alejados de las cosas de Dios, porque no orábamos el rosario, porque no íbamos a la iglesia, porque no poníamos atención en la misa, porque no íbamos a la misa, porque no participábamos en las horas santas, porque no hicimos novenas, porque no hacíamos ayuno, porque no hacíamos sacrificio, porque no hacíamos mortificaciones. Voy a explicar en un momento cada una de esas actividades. Entonces la iglesia nos dice, bueno, este es el tiempo en que puedes comenzar. Y tienes que comenzar por algo en específico. Obviamente nos pone nos da muchas ideas, nos pone muchos ejemplos de las diferentes actividades espirituales que podemos hacer, pero no nos dice necesariamente que tengamos que hacerlas todas. Por eso hay personas que se terminan cansando, que se terminan fastidiando, que se terminan así como sintiéndose incapaces de hacer cosas porque lo quieren hacer todo a la vez. O exageran tanto en la cuaresma, por ejemplo, que quieren hacerlo todo lo que le pide la cuaresma y entonces ya cuando termina la cuaresma muchas veces la gente queda así como que, ay, ya, basta, ya, se acabó, bendito sea Dios, la cuaresma ya era un suplicio, ¿no? Y entonces aquello que pudiera haber sido algo muy bonito, algo muy hermoso, se convierte en un fastidio, ¿no? Se convierte en una mala experiencia, se convierte incluso en algo rutinario, en algo que ya no queríamos hacer, sino que nos sentíamos obligados. Y más aún cuando se trata, por ejemplo, de situaciones en las que hicimos una promesa, un juramento, y entonces la gente termina teniendo como ese peso tan grande, ¿no? De querer hacer las cosas. Entonces, vamos a ver. Esas mismas cosas las podemos seguir en Pascua. Todo eso lo podemos seguir en Pascua, pero porque nos ayudan. Entonces, los ayunos particularmente que consiste en dedicar un día a la semana, cualquiera que sea, de manera particular se ofrecían los viernes los ayunos o los miércoles, y más los viernes, porque recordamos en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo los viernes. Por eso era una manera de acompañar a Jesús todos los viernes de Cuaresma para hacer nuestros ayunos hasta mediodía o algunos más tarde o algunos realmente ayunos muy prolongados, ¿no? Que incluso llegan a ofrecer ayunos muy completos como el hecho de no tener otra cosa más que tomar que agua y un pedacito de pan durante el día viernes, ¿no? Entonces, obviamente, esas personas, pues bueno, cada quien hace su ayuno como lo pretende, pero el ayuno como la iglesia lo pide es que todos los mayores de 16 años podamos hasta los 65 años, a menos que estés enfermo,
pues bueno, el ayuno es obligatorio, ¿no? Tenemos que abstenernos de comer cualquier cosa desde las 12 de la noche del día anterior, por decir del jueves, de las 12 del jueves hasta las 12 del mediodía del viernes. O sea que estaríamos hablando de aproximadamente 12 horas, ¿no? 12 horas sin probar algún bocado, algo que para ofrecerle a nuestro Señor ese pequeño sacrificio. De pronto alguien puede decir 12 horas es muchísimo. Bueno, pero pues acuérdate que la mitad de ellos, y si no es que tres partes de ese tiempo te la pasas dormido, ¿no? Entonces dices, pues ya prácticamente no, al mismo organismo te ayuda. Entonces, por ejemplo, hay personas que se levantan, no sé, tipo a las 8 de la mañana o las 9, pues ya para las 12 ya falta muy poquito. Entonces, realmente ese sacrificio no es tan grande. Pero ciertamente hay personas que se levantan muy temprano, que se levantan a las 5 de la mañana, a las 6, y obviamente pues ya levantarse a las 6 para las 12 que puedan comer algo, pues sí está prolongado el tiempo, pero en eso también radica el tema del ayuno, ¿no? Entonces, el ayuno ya puesto en Pascua, bueno, también, o sea, tú también puedes decir, en Pascua, yo no lo voy a hacer como un sacrificio, como algo, sino ahora voy a ofrecerlo como un agradecimiento a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Voy a seguir ayunando los viernes, o voy a seguir ayunando los miércoles, o voy a cambiar una actividad, ¿no? Entonces, porque no termina con la cuaresma nuestro sentido del sacrificio por nuestro Señor, sino que se prolonga, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que entenderlo perfectamente, queridos hermanos y hermanas, para no confundirnos. Entonces, el ayuno puede ser prolongado, pero ahora, antes lo ofrecíamos como un sacrificio para acompañar a Cristo en su pasión, pero ahora lo ofrecemos como una acción de gracias, porque nosotros ahora celebramos la resurrección de Cristo, celebramos la presencia del Señor entre nosotros. Seguimos entonces con la abstinencia de carne los viernes y el miércoles de ceniza y los viernes también. Abstinencia de carne, y siempre se ha insistido muchísimo, de verdad. Algunas personas dicen, pues la carne roja. Yo siempre sugiero de verdad, para que esto realmente valga la pena, para que nuestro sacrificio, por decirlo de alguna manera, porque hay gente que de veras es carnívora, de que no le puede faltar la carne todos los días, ¿no? Pero entonces, gente que ofrece la abstinencia de carne, pues que ofrezca la abstinencia de todo tipo de carne, ¿no? Entonces, la misma situación, no solamente es que no como carne de res, pero pues tengo el super platísimo de pollo, o el super plato de mariscos, el super plato con una pieza de pescado impresionante, ¿no? Y lo que de pronto a lo mejor de manera ordinaria. Y es que fíjense el por qué es importante considerar la abstinencia de todas las carnes. Porque en condiciones normales, pues, vamos a decirlo así, el precio de la carne en Cuaresma es muy barato, pues no tan barato, en algunos lugares sigue costando mucho, ¿no? Pero vamos a decir, en condiciones normales, el precio de la carne como que se establece y ahí, pero el precio de los mariscos se eleva de una manera exorbitante, a veces hasta parece una ofensa, ¿no?, a la pobreza. Y entonces imagínense que en condiciones normales usted el viernes se comería un pedacito de carne que a lo mejor le cueste $1 o $2, por decirlo así, trasladado al peso de ustedes, o digo, a la moneda de los que me estén escuchando. Y resulta que el mismo viernes usted se quiere comer un cóctel, un caldo de mariscos, cualquier cosa, y ese caldo de mariscos le cuesta 7, 8, 12, y si quiere el pescado completo, pues le cuesta $16, por lo menos aquí en los Estados Unidos hasta $25 el pescado. Entonces, fíjese, ese es el problema ahí, porque no estamos haciendo una actividad de abstinencia, porque estamos comiendo carne, y bueno, y la carne de pescado. Pero aparte de eso, estamos atentando contra la pobreza, contra la caridad, porque estamos a veces invirtiendo. Imagínense, si somos una familia de 3 o 4, ya estamos gastando como mínimo $100 en una comida el viernes, que se supone que tendría que ser una abstinencia, ¿no? Cuando en condiciones normales a lo mejor hubiéramos gastado solamente $10 con la carne y las bebidas en casa, yo qué sé. Y entonces fíjense,
hasta dónde llega. Por eso es conveniente que la abstinencia se lleve un poquito más lejos, que una abstinencia que se lleve al grado de podernos, que podemos abstener de toda la carne. O sea, y que entonces no caigamos también en el juego comercial de todo, ¿no? Porque ya ahora, pues ya todas las empresas de alimentos, restaurantes y también muchos centros comerciales y demás, pues ya también manejan, se aprovechan de nuestras condiciones de fe para podernos vender lo que les da la gana. Entonces ahí obviamente usted va al supermercado y va a encontrar unos pescados, no hombre, que a la vista se le ven enormemente deliciosos, ¿no? Y entonces usted termina gastando y teniendo un presupuesto súper altísimo para su comida esa semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evitar, por ejemplo, entonces, si tú quieres eso, si tú quieres hacerlo, pues también pensar en eso. A lo mejor puede ser que en vez de comerme, de darme ese gusto, de comerme esto en viernes, pues entonces a lo mejor puedo comer otro día, ¿no? Pero y si no al menos una semana de esa cuaresma y ahora, pues puedo ofrecerla como donación, ¿no? Lo que iba a gastar, si iba a gastar $50 o $1,000 o 2,000, según el caso donde estés. Entonces, júntese, puedes dar ese dinero, donar ese dinero a alguien y a lo mejor me voy a escuchar como a lo mejor muy, como invitaciones, ya muy trilladas, pero hermanos, hay mucha gente alrededor de nosotros necesitada. Y también, por supuesto, puedes dar a un centro de caridad, a tu propia iglesia, a ayudar a un proyecto. Hay tantas instituciones, yo qué sé. Y entonces te aseguro que esa donación, que esa renuncia que tú tienes, que tú haces, viene a ser mucho más efectiva. Entonces, lo mismo sucede en tiempo de Pascua, porque parece que ya a partir de Cuaresma ya todo se nos es permitido, ¿no? Y entonces empezamos a malgastar y a utilizar nuestros recursos de manera inadecuada. Y a veces con ideas de pronto que son reales, por supuesto, que son aceptables, pero no son del todo buenas ante los ojos de Dios. Cuando la persona dice, es que me voy a dar un gustito, me voy a dar esto, me voy a dar lo otro, es que voy a hacer esto, es que voy a hacer aquello. Entonces, tendemos a hacer tendemos a malentender las cosas, queridos hermanos. O sea, a darnos, entre comillas, gustitos en algo que a lo mejor no era necesario, ¿no? Entonces, hay que tener consideración de esas cosas, de verdad se los pido. Entonces, no malgastar, no gastar más de la cuenta las cosas, invertirlas. A lo mejor puede ser también que al abstenerte de cualquier tipo de carne es una manera también de desintoxicar tu organismo, verle por ese lado, ¿no? Entonces, las otras actividades que hacemos, pues es la ayunos, que hay gente que hace ayunos de sacrificios, ¿no? Que hoy no voy a comer nada de nada, solamente a pan y agua. Gente que gracias a Dios tuvo esa bendición de que en Cuaresmas hizo esa penitencia y para la gloria de Dios mucha gente la pudo sobrellevar. Alabado sea Dios por eso. Entonces lo mismo podemos ahora ofrecer todo eso, mi sacrificio, mi abstinencia, lo tengo que seguir haciendo en Pascua. En Pascua sigo pudiendo ofrecer los viernes una abstinencia de no comer ningún tipo de carne. En Pascua también puedo incrementar mi acción de gracias a nuestro Señor a través del incremento de mi caridad, porque no termina con la Cuaresma. Entonces, lo que yo aprendí en la Cuaresma lo tengo que llevar de manera mucho más efectiva en Pascua. O sea, si en Cuaresma yo aprendí a rezar el rosario, por ejemplo, entonces ya en Pascua no lo abandono. O sea, tengo que seguir. Ya no es una obligación, ya no es un compromiso de que es que lo prometí rezar por los 40 días de la Cuaresma. No, ahora ya es porque quiero, porque me gusta, porque he encontrado el sentido de ofrecer eso. Si no, entonces estamos en una especie de luz intermitente espiritual. Nos emocionamos, la aprendemos muy padre en Cuaresma, nos sentimos así como culpables de todo, pero ya a partir de la Pascua se nos olvida. Entonces hay que cambiar nada más el sentido de las cosas, o sea, cómo lo hacemos, ¿no? O sea, si de pronto estábamos haciendo las cosas por cumplir en la Cuaresma, ahora se trata de por amor en la Pascua, hacerlo por amor a Cristo, por agradecimiento a Cristo.
Entonces yo empiezo a vislumbrar, ¿no? Que Dios me dio la gracia de llevar a cabo ciertas actividades espirituales en Cuaresma para que ahora yo las pueda seguir teniendo. Porque si no, entonces vamos en vez de avanzar necesariamente, nos podemos regresar otra vez. Y al enemigo le encanta eso, le encanta que tengamos nada más como metas fijas, ¿no? Nada más por una semana, nada más por una novena, nada más por el viernes, nada más por el jueves. Entonces, incluso hasta en ocasiones nos ayuda a eso, ¿no? Yo le decía a un par de personas que me fueron a ver para decirme, padre, por favor, rece por mí porque voy a iniciar este ayuno de una semana o de los 33 días a pan y agua. Y yo decía, bendito sea Dios, alabado sea Dios, de verdad. Pero les decía, pero tengan mucho cuidado porque el demonio no los vaya a atacar. Y decía, ¿cómo? Bueno, pues claro, lo primero es que les va a dar más hambre de lo común o lo que sea, pero en condiciones normales, mis queridos hermanos y hermanas, lo que vamos a hacer es que el enemigo a veces pone una soberbia adentro de nuestro corazón, un orgullo exagerado. Es de, lo logré, yo fui, yo lo logré, yo lo he hecho, yo soy, yo estoy. Sí, sí lo sé, mis hermanos. Entonces hay que le decía que tenemos que tener mucho cuidado porque luego a veces personas cuando ya terminan esos ayunos se vuelven como presuntuosas, ¿no? De que de pronto dicen, pues yo sí hice el ayuno, yo sí cumplí, yo sí aguanté, yo sí, silencio. Y solamente Dios y tú lo sepan. Entonces no se trata de andar ahí presumiendo, no se trata de andar ahí haciendo sentir mal a las personas que no hemos podido hacer. Incluso a veces alguien pregunta, padre, ¿y usted ha hecho esos ayunos? Le digo, si le dijera que sí, ¿de qué le sirve? Si le dijera que no, ¿de qué le sirve? Entonces le digo, cada quien en su alma, ¿no? Porque ciertamente, si a lo mejor yo les digo que sí, van a decir, bueno, pues él porque es padre, él porque aguantó, entonces ya yo no sirvo como de esa ayuda, ¿no? Pero si les digo que no, también es la misma cuestión de que, bueno, ¿y por qué si él es padre no lo hace? Entonces también el enemigo ataca a la gente, ¿no? Para juzgar en el ambiente inadecuado, inapropiado. Sin embargo, también es cierto que vale la pena hacer estos ayunos, como he visto varios grupos con mis hermanos sacerdotes que invitan a su pueblo, que invitan a la gente a que hagan esos ayunos. Yo he estado pensando en hacer eso también, de invitar a mi comunidad a hacer, a las personas que quieran acompañarme en hacer una actividad espiritual, un poquito, a compartir parte de las cosas que ya de pronto a lo mejor yo hago, pero hacerlas más públicas para que la gente pueda también participar. Entonces, en Cuaresma, ¿qué tenemos? En Cuaresma, lo que aprendimos en Cuaresma lo tenemos que llevar en Pascua. Entonces, vuelvo a insistir, que tus ayunos, que tus penitencias realmente sean: Padre, yo prometí que en la Cuaresma me levantaría a las 3 de la mañana todos los días para rezar la coronilla. Bendito sea Dios. Y ahora en Pascua, siga también. Pero ya vuelvo a insistir, no tanto como una cuestión de cumplimiento, de promesa, sino como agradecimiento. Gracias, Jesús, porque en la Cuaresma me lo permitiste, ya me permitiste a mí llevar a cabo esta rutina espiritual, entonces yo la quiero seguir haciendo. Pero que no se te olvide, ¿no? Entonces, no se trata de que la Cuaresma, vuelvo a insistir, aumenta nuestra actividad espiritual y en Pascua o el resto del año baja. Entonces, no. Vamos a profundizar más en esto. ¿Qué te falta hacer? Todos los días tenemos problemas. Incluso hay personas que ofrecen cosas porque lo necesitan, porque tienen hijos, porque tienen hijas, porque tienen gente que les ayuda, ¿no? Entonces, necesitadas, perdón, y también gente que les ayuda a echarle ganas, ¿no? Pero entonces todo el tiempo tenemos problemas, todo el tiempo tenemos dificultades, entonces vale la pena seguir ofreciendo. Si en Cuaresma también una persona me dijo, Padre, gracias a Dios yo prometí venir a la misa y no sabe el bien que me ha hecho todos los días. Cuando usted no tiene misa aquí, yo voy a otra parroquia donde hay misa, pero yo no me he perdido ninguna misa en la Cuaresma. Alabado sea Dios. Y ahora, ¿qué me dijo esa señora? Padre, yo ya me di cuenta que el ir a misa es parte de mí, de lo que me hace a mí sentir tan bien. Entonces yo le pido a Dios que me ayude a seguir así. Le dije, bendito sea Dios, porque eso es lo que se quiere, ¿no? Es lo que se quiere, que pasemos de un estado de simple compromiso o cumplimiento a un deseo que salga en el alma, que salga en el corazón.
Entonces, hay muchos sacrificios que vamos a hacer o que ofrecemos en Cuaresma, renuncias que tenemos que hacer y que en Pascua las podemos seguir llevando a cabo. Parte de esas renuncias, por ejemplo, es cuando ofrecemos no tomar algo, cuando ofrecemos no comer algo, cuando ofrecemos, o sea, no estoy diciendo que renunciemos por siempre y para siempre, por ejemplo, a los chocolates que me gustan, sino también poder, si lo aguanté en Cuaresma, significa que no son la vida para mí, sino que lo puedo dominar. Entonces ahora no se trata de que los pocos chocolates que no me pude comer en Cuaresma, ahora me compre la tienda entera. Entonces obviamente ahí estamos en dificultades, ¿no? Entonces, queridos hermanos, ahí es donde nosotros también tenemos que ver sacrificios, renuncias, algo que te gusta, algo que te agrada, renuncia a ello, o sea, y vuélvelo a lo mismo, elévalo a lo espiritual, enseña también a tus hijos, tu familia, a tus seres queridos a no tener una actitud caprichosa, porque pues entonces estamos en las mismas, ¿sí? Estamos en ese tiempo en el que les enseñamos a nuestros hijos, pues por ahora nos sacrificamos, pero ya pasando Cuaresma, ya todo va a volver a la normalidad. Y luego a veces, pues entonces ya incluso los niños ya terminan teniendo una actitud de molestia de que, ay, va a llegar la Cuaresma, mamá va a empezar con su rosario, mamá va a empezar con la misa, porque seguramente así les ha pasado a ustedes, ¿no? Pero si ustedes ya dejan de vivir solo y exclusivamente esa actividad espiritual en Cuaresma y siguen llevando sus actividades a la Pascua y durante el resto del año, entonces cuando llegue otra vez la Cuaresma, a sus hijos, a su familia, no se les va a hacer nada difícil porque ya llegó otra vez este tiempo, vamos a terminar, ya vamos a cambiar de actividad, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces lo mismo sucede con todas otras actividades. En este tiempo de la Pascua, una de las actividades más bonitas que se nos piden, especialmente a partir del Viernes Santo, o es que incrementemos la reflexión sobre y meditemos con el rezo de la coronilla a la Divina Misericordia. Con la coronilla a la Divina Misericordia se nos pide que la hagamos durante toda la Pascua. Porque acuérdense, celebramos el día de ayer el domingo de la misericordia, pero también toda la Pascua se nos pide de manera particular tener como devoción el rezo de la coronilla. Entonces, ya sea que la reces con tu familia, que le reces sola, que prendas la tele, que prendas el WTN o el canal católico de tu Dios, de tu ciudad, donde tú estés, o que prendas o que la busques en la internet, hay muchísimas versiones o muchísimos videos que se han hecho con religiosas, con religiosos, con seminaristas, con niños, con sacerdotes, con el obispo, con el papa, etcétera, donde uno puede orar la coronilla a la Divina Misericordia. Fíjese, aquí me acuerdo de algo que una ocasión escuché a una familia que tenía niños chiquitos y hay personas que en vez de decirle la coronilla, ¿verdad?, le dicen el rosario de la Divina Misericordia, que me parece a mí que no necesariamente está mal, pero bueno, es una coronilla, se le llama coronilla, aunque pues al final de cuentas es llamarle rosario no es ningún problema, ¿no? Entonces, recuerdo que una ocasión una mamá me comentaba que le decían sus niños, mami, ¿cuál rosario vamos a rezar? ¿El largo o el cortito? Y luego había ocasiones que le decían, vamos a rezar el largo o vamos a rezar el cortito. O la mayoría de las veces le decían, vamos a rezar el rosario cortito, refiriéndose a que el rosario cortito para ellos era la coronilla a la Divina Misericordia. Y entonces, ¿por qué? Porque realmente es muy cortito. O sea, si tú no le agregas la letanía a Jesús en ti confío, si tú no le agregas todas las oraciones propias, que algunas coronillas ya están como más completas o les han agregado cosas, pero lo simple, la coronilla no te lleva más que si con trabajos unos 15 minutos y eso pensando que de pronto lo fuiste haciendo más o menos despacito, ¿no? Entonces, y el rosario de manera ordinaria, también haciéndolo despacito y simple, sin la, sin las invocaciones a la Virgen con la letanía.
Entonces, pues podemos pensar que dura unos 30 minutos por lo menos, ¿no? Entonces lo doble. Obviamente, entonces los niños decían, vamos a rezar el cortito. Y entonces en ese sentido también es ayudar a nuestros seres queridos, ayudar a nuestros niños, a nuestra familia, a ir rezando, a que no perdamos, a que nuestros niños, a nuestros seres queridos entiendan que la oración no es exclusiva y solamente para hacerse en un determinado tiempo del año, sino es para todos los días. Recordar que la Pascua representa, queridos hermanos y hermanas, para nosotros lo que nos espera en el futuro. En este tiempo, por ejemplo, ya que hemos hablado sobre eso, pasamos, porque si no nos va a ganar más el tiempo, a las actividades propias de Pascua. Ya les he mencionado las abstinencias, los ayunos, los sacrificios. No mencioné las mortificaciones, pero entonces en este momento las menciono. Las mortificaciones se refieren principalmente, y ya espero que se acuerden muy bien, mortificación no es preocupación, no es preocupación, no la malentendamos, porque hay gente que dice, ay, estoy bien mortificado, estoy bien mortificada por mi hijo. No, no señora, eso se llama preocupación. Eso no es mortificación. Mortificación significa justamente llegar a sentir un dolor por las cosas de Dios, ¿sí? Es decir, llegar a sentir un dolor para ofrecérselo a Dios. Es decir, en otras palabras, la mortificación, el dolor, la pena que se da, como por ejemplo cuando a uno lo acusan falsamente y que te causa mucho dolor, o el dolor, la pena, la angustia, ese que te da el sentirte traicionado, por ejemplo, sentirte abandonado, sentirte solo, o sea, a ese grado entonces son esas son esos dolores, son esos sufrimientos que uno le ofrece a Dios. Señor, me acusaron falsamente, pero este dolor que siento te lo ofrezco a ti. Eso se llama mortificación. Darle a Dios el grado de que haga uso de ese dolor grandísimo, ¿no? Entonces, si le van a utilizar la palabra preocupación, bueno, pues entonces la mortificación significa aceptarlo todo sin quejas. Si usted está preocupado, preocupada por su hija o su hijo, entonces sí, eso es preocupación, pero entonces si lo quiere volver mortificación, entonces usted no se queja, usted sufre en silencio, usted, si tiene un dolor también físico y no quiere por ejemplo, lo quiere ofrecer a Dios para la salvación de las almas, y entonces va a decir, bueno, voy a aguantar lo más que pueda, Señor, hasta que ya no soporte más, entonces tomaré la pastilla. Pero antes voy a ofrecerte este sufrimiento, esta pena, esta angustia, este dolor, este suplicio, lo que sea, como mortificación. Es decir, no como preocupación, sino te lo ofrezco a ti, Señor. Entonces la mortificación, como se dice de manera ordinaria, ya lo he visto antes, preocupación no es aceptable, no, eso no es. Mortificación significa entonces ofrecerle los dolores más excelsos que podamos nosotros sufrir o angustias o desesperaciones a Dios para la salvación de las almas. Entonces, por ejemplo, eso se da mucho en los santos, ¿no? La gente, o se daba mucho en los santos, cuando ellos sufriendo dolores indecibles, indescriptibles y de manera insoportables para la mayoría de nosotros, ellos lo elevaban, lo sublimaban y lo ofrecían a Dios como un sacrificio de mortificación. Entonces se lo ofrecían a nuestro Señor. Entonces, por ejemplo, muchos de nosotros que a veces nos causan un dolor, ¿no? Un desprecio, que alguien nos trató mal, que alguien nos insultó, que alguien nos ofendió, que alguien nos miró horrible. Entonces a veces hay una especie de dolorcito aquí, eso se llama mortificación. Y bueno, perdón, eso puede ser mortificación y tú se lo ofreces a Dios y no te quejas, no hablas, no dices, ay, me siento mal porque esta persona me trató mal, me siento mal porque... No, ¿por qué? Porque tú se lo ofreciste a Dios y haces de cuenta como no pasa nada, ¿no? Entonces, mortificación. Entonces, no es preocupación. Entonces, en cuaresma también aprendemos muchos a la mortificación. La mayoría de nosotros, lamentablemente, tristemente, no llegamos al grado de mortificación porque somos demasiado egocéntricos, somos demasiado vanidosos, somos demasiado preocupones, tenemos mucho amor propio, ¿no? Mucho autoestima y nos defendemos y que no. Y entonces, realmente las mortificaciones no las aprovechamos
para ofrecérselas a Dios. Entonces, ojalá que ustedes pues puedan también entender a partir del día de hoy que a veces para entenderlo de manera muy simple, los dolores causados por cualquiera que sea la circunstancia o la razón, si se los ofreces a Dios sin quejarse, eso se llama mortificación. Ofrecerle a Dios todo y dejar en Dios las cosas. Por ejemplo, dice hay gente, las cosas dejadas a Dios son las mejores. Tú no juzgas, tú no criticas, tú no tienes deseos de venganza, tú no te vengas, tú no esto, porque dices, el Señor sabe, el Señor se encargará, el Señor juzgará, el Señor hará justicia de esto. Yo no. Yo no me quiero manchar las manos, yo no quiero guardar resentimiento en mi corazón. ¿Por qué? Porque el Señor se encargará. Entonces también es el grado de mortificación. Lanzar, darle a Dios que tenga la autoridad de poder llevar a cabo en tu vida el deseo. Si hay personas que te han dañado, que te han lastimado, entonces tú no tienes un corazón rencoroso, sino simplemente dices, Señor, te lo ofrezco. Tú te encargas, Señor. Yo no quiero cargarme esto. Entonces, obviamente, como no es fácil, por eso se llama mortificación, porque llegar a un grado de ofrecimiento, de decirle a Dios, haré de cuenta que no pasa nada, a veces no es posible, pero y si pasa, mejor todavía, porque entonces tú sientes el dolor y vale la pena más, ¿no? Entregárselo a Dios. Porque si le voy a entregar a Dios algo que no me causó ningún tipo de suplicio o dolor, pues obviamente pues eso no se llama mortificación, ¿no? Entonces vamos a decirlo de esa manera. Entonces en Pascua pues tenemos toda Pascua y todo el año tenemos esa oportunidad. Haga de cuenta que para que usted me entienda de manera así como física, rezar con un rosario, usted caminaría 1 kilómetro para acercarse a Dios, ofreciéndole a Dios una mortificación, especialmente ese dolor que te causa tanto una situación, pero que no te defiendes, que no dices nada, que te quedes callado, que le ofreces a Dios y dices, Señor, ¿sabes? O sea, esa mortificación hace que tú te acerques, que hagas un salto espiritual, digámoslo así, de unos 5 kilómetros. Entonces, tú te acercas más a Dios más rápido a través de las mortificaciones, porque son los dolores ofrecidos con paciencia a Dios, ¿sí? Incluso hasta una de las obras de caridad dice aceptar con paciencia las limitaciones de los demás. Cuando las personas que nos rodean, por ejemplo, son de esas personas que te sacan de quicio, que entonces también puedes elevarlo a la mortificación diciendo, Señor, en tu nombre lo acepto, lo voy a superar, no me va a causar problema. Y si me causa, Señor, yo me quedo callado. Yo voy a ofrecerte esta mortificación, Señor. Me gustaría hablar, me gustaría decir, me gustaría desahogarme, pero por ti, Señor, guardo silencio. Entonces usted hace saltos agigantados en su relación con nuestro Señor a través de las mortificaciones. También hay mortificaciones que tienen que ver con ofrecimientos de dolores, ¿no? Y dolores por cosas que uno ve, o sea, ni siquiera son cosas tuyas, sino como muchas veces también decía los santos, hacen mortificaciones o hacían mortificaciones para cuando veían por la humanidad, por la conversión de los pecadores, por la conversión de los sacerdotes, por la conversión del Papa, o sea, según el tiempo en el que estaban viviendo ellos, ¿no? Entonces, obviamente se mortificaban y muchos de ellos mortificaban el cuerpo y el cuerpo lo mortificaban a través de las penitencias duras. Muchos de ellos mortificaban el cuerpo causándose dolor, que cuando utilizaban el silicio, cuando utilizaban otras herramientas de autocastigo como la flagelación, el rezar de rodillas sobre piedritas o el estar ah, algunos de ellos llegaban a acostarse en el piso, ¿no? Frío, desnudos, o dormirse en una cama de piedra, recargarse sobre una almohada de piedra, algo que les causara dolor, que no les causara descanso. Y eso era, o sea, uno puede decir, pues qué locuras son esas, pero se llaman mortificaciones, mis hermanos. Y por eso no es para todos. Hoy en día muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero en el mundo religioso, las comunidades religiosas monásticas, las comunidades religiosas de vida contemplativa, comunidades religiosas de vida activa, religiosas de todo tipo, están haciendo mortificaciones por la humanidad. Probablemente en este momento usted no sabe, pero la monjita que vive ahí en la esquina de su casa está haciendo
una mortificación de dormir en el piso todos los días. Y usted la ve feliz y contenta y todo, y que esa pena, que ese sufrimiento la está ofreciendo por la humanidad. Entonces, a usted a lo mejor no se dará cuenta, pero a lo mejor su sacerdote, ¿verdad? El sacerdote que usted que tiene ahí en su comunidad está teniendo ayunos muy exagerados, no está teniendo, no está almorzando, no está comiendo por días enteros por la conversión de su propia comunidad. Y no necesariamente es que usted tenga que enterarse, sino simplemente es porque es parte de, no del secreto, pero es parte de la vida de las mortificaciones. Las mortificaciones no se anuncian tampoco. Ay, yo le voy a ofrecer esto a Dios. No, usted calladito, usted no, que de pronto nadie se entere, solamente Dios. Las otras actividades ahora sí que vamos a realizar en Pascua, se nos pide muchísimo, sí, decía hace rato, incrementar más la reflexión sobre la coronilla. Se nos pide que hagamos, que dediquemos más tiempo a la adoración al Santísimo, contemplar a Jesús resucitado, vivo entre nosotros en el Santísimo, ir a las horas santas, ir a la adoración, si en tu parroquia hay adoración, incrementar eso. O sea, a lo mejor antes ibas una hora a la semana, valdría la pena ir dos o dependiendo, ¿no? Pasar más tiempo. Entonces, y también incrementar nuestra participación en la misa, porque como decía hace rato, algunos decimos que en Cuaresma nos pusimos como plan ir a misa toda la Cuaresma, pero ya acabó la Cuaresma, ya vuelvo otra vez a la antigua vida o normalidad, pues mis hermanos, entonces no ganamos nada, ¿no? Se nos pide también de manera muy particular meditar en lo que decía las realidades que nos esperan, en mi comportamiento, cómo estoy, será que ya, si de acuerdo a lo que estoy viviendo, si yo fuera Dios, a dónde me tocaría ir, ¿no? Si Dios, o a dónde me diría Dios, tú vas a ir para acá por tus actividades. ¿Será que yo estoy teniendo un comportamiento que pueda merecer de Dios que me haga la caridad de al menos permitirme entrar al purgatorio o entrar al cielo? No se trata de una cuestión soberbica, se trata de una cuestión de confianza. O sea, si usted se está portando bien, pues bueno, Señor, mandarás al purgatorio, pero yo creo firmemente en tu gran amor y misericordia y creo que no voy a quedar condenado, ¿no? Y no le faltamos un respeto, no le faltamos al respeto a Dios, pero estamos confiando porque te estás esforzando, ¿no? Cuando no estamos haciendo nada, entonces vamos a decir, híjole, tengo que trabajar más porque me estoy alejando mucho de Dios, no estoy creyendo en Dios o algo así, y probablemente me toque el último nivel del purgatorio, sino que el infierno. Entonces hay que trabajarle, mis hermanos. Entonces en Pascua es lo que tenemos que reflexionar. Jesús regresó de la muerte para mostrarnos que nos espera la vida eterna. Estuvo con nosotros 40 benditos días. En estos días estamos nosotros contemplando y leyendo lo que hizo Jesús, lo que no hizo con sus apóstoles, que se les aparecía, que se iba, que la paz esté con ustedes, que les daban los mandatos últimos, que les explicaba las escrituras, etcétera. Entonces en ese tiempo estamos nosotros haciendo o debemos hacer este tiempo de gracia, ¿no? Entonces por eso, mis queridos hermanos, tenemos que seguir pues profundizando en la Pascua. Entonces tenemos que incrementar nuestras visitas al Santísimo, nuestra participación en la misa. Este es el tiempo propicio y hermosísimo para iniciar nuestras novenas, hacer novenas al Espíritu Santo, empezar a escuchar nuestros cantos que nos encantan, cantos carismáticos de baile, de alabanza, de salto, a todos los que les guste eso, ¿no? Pero también tenemos que empezar a pedir la ayuda del Espíritu Santo en este tiempo de la Pascua. Pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos proteja, que nos mande las luces necesarias. Mandamos aquí unos saluditos a las personas que nos están acompañando en esta transmisión en vivo. A Yolanda Limón, a Lili Sánchez y Rosy Seguras, muchas gracias. Por María Alex Secaida, Dios le bendice. Eloísa Cárdenas de Colombia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Por a Mary Ramírez, Dayan Ramírez, María del Pilar, muchas gracias. Luisa de Franco, Gaby Isfran, Adri Martínez, Rosario Robles, Esther Hernández. Muchas gracias por estarnos acompañando, por estarnos viendo en esta transmisión. Entonces, queridos hermanos, pues esas son las cosas que tenemos que seguir incrementando, ¿no?
Damos la bienvenida a Nancy Janet Cárdenas, a Coyolecatzi Hernández. Muchas gracias por estar con nosotros, hermanita. Dios te bendice. Y seguimos profundizarnos en esta Pascua para acercarnos a Dios. Sobre todo si tienes hijos chiquitos o nietos, entonces hay que ayudarlos a ellos a que no pierdan que este tiempo es para alabar. Hay muchas actividades que podemos hacer. Puedes pedirle a tus hijos que dibujen al Espíritu Santo, ayúdales a entender los dones del Espíritu Santo, ayúdales a conocer los frutos del Espíritu Santo, qué significa la resurrección. Volver a la vida no significa revivir, sino significa el tener la vida eterna para siempre. Damos la bienvenida a María Ramos, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, es el tiempo en el que profundizamos muchísimo sobre la actividad, el papel del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo, que fue quien resucitó a Jesucristo. El Espíritu Santo, que es el gran desconocido en muchos aspectos. Entonces hay que hacer actividades que nos enseñen a entender el papel del Espíritu Santo. Cuando lo recibimos en la confirmación, los niños que se van a confirmar o adolescentes que se van a confirmar en esta cuaresma, en esta Pascua, perdón. Entonces vamos a hablar también del papel del Espíritu Santo. No solamente la palomita ya blanquita que de pronto aparece como decoración en la Santísima Trinidad, sino a un ser que actúa de manera completa, ¿no? Entonces pedimos a nuestro Señor que ilumine a nuestros seres queridos y les conceda la gracia de poder profundizar. Entonces este tiempo de Pascua también tenemos que incrementar y hay muchas, ya también hay coronillas al Espíritu Santo, también hay oraciones al Espíritu Santo, horas santas al Espíritu Santo. Entonces este tiempo también es el momento de conocer y profundizar más en el papel del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Entonces, por favor, queridos hermanos y hermanas, tengan en consideración que estamos todos nosotros en este tiempo de gracia específica, ¿no? De podernos comunicar con nuestro Señor y de podernos, que nos podemos adentrar más en los misterios de Dios. Entonces, todo lo aprendido en la cuaresma no lo podemos dejar de lado. Entonces, muchas gracias, Rosario Robles, Ofelia Marrufo por estar aquí, María Ramos, gracias por acompañarnos. Y pues bueno, si ustedes tienen alguna pregunta, ya saben, pueden mandarla cuando gusten, pero por ahora quisiera pues ir terminando nuestra transmisión porque ya se nos ha acabado el tiempo, pero les recuerdo de verdad que la Pascua es el paso de nuestra vida terrenal a la vida eterna, la vida sobrenatural. Y lo que nos espera, de acuerdo al estado en el que vivamos ahora o vivamos o dediquemos nuestro tiempo en la tierra, pues va a ser esa manera de vivir el suplicio del infierno o del purgatorio o el cielo. Yo soy de los que creen que el Señor nos da oportunidades hasta el último momento de nuestra vida. Entonces, a diferencia de muchos que creen que están llenos los infiernos de gente, yo creo más en el que por eso el demonio está tan bravo y tan enojado con nosotros, porque Dios no permite que le arrebate las almas, ¿no? Entonces, sí hay, por supuesto, almas en el infierno, pero yo soy de los que creen que hay pocas, así no que unas cuantitas tampoco, ¿verdad? Pero por supuesto hay menos en el infierno que en el cielo, porque el demonio no puede ganarle a Cristo, ¿no? Y entonces el Señor nos da las oportunidades. Yo recuerdo que una persona que había vivido de una manera demasiado descrita, de una manera muy horrible, había, pues le pidieron que si llamaba al sacerdote y dijo que no, como por 3 días. Y la persona que iba mucho a la iglesia dijo, pues, ¿quieres que llame al sacerdote? No quiero ver. Y ofendía, ¿no? Al cura, ¿no? Y resulta que gracias a Dios, para la gloria de Dios, él mismo pidió el sacerdote. Pueden traer al sacerdote, manda a traer al sacerdote, sí. Y me tocó llegar y simplemente decía, yo he sido un hombre malo. ¿Usted cree que Dios va a tener misericordia de mí? Le dije, pues sí,
si usted se arrepiente. Y me dijo, no sé cómo arrepentirme. Le dije, pues, ¿usted se siente mal por lo que hizo? Sí, eso se llama arrepentimiento. Entonces ahora pídale perdón a Dios en un momentito de silencio. Cierre sus ojitos. Y su momentito de silencio era se le salió su lágrima y después dijo, Señor, ten misericordia de mí. Ya, se acabó su historia. Lo absolví y a los pocos minutos que me fui se murió. O sea, todavía Dios le dio la gracia. La gracia de poder de arrepentirse y decir, Señor, ten misericordia. Tal vez que ni siquiera palabras que él utilizaba porque no iba a la iglesia. Pero utilizar la expresión, Señor, ten misericordia, para mí fue una de las enseñanzas más hermosas del ministerio. Cómo Dios te da la oportunidad del arrepentimiento hasta el último momento, ¿no? Y puede hacer que haya personas que en toda la vida estamos cercanos a Dios y al último sufrimos una agonía horrible, ¿no? Que podemos tener una crisis emocional o espiritual. Y entonces, pues ahí es donde uno dice, pero Dios tiene misericordia. Dios no va a considerar lo último en nuestra vida y dejando de lado lo anterior, ¿no? O sea, Dios, y para los que estamos cerca de Dios, es lo que pasa. Y para los que no estamos cerca de Dios, Dios considera más lo último que lo anterior, que fue, en este caso, por ejemplo, el hecho que el Señor dijera, Señor, ten misericordia, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendice por habernos acompañado. A Karina Sánchez, a Lola Ruiz, a Luisa de Franco, a María Ramos, a Eugenio Coronel. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Pues terminamos el día de hoy con nuestro programa. Nos escuchamos entonces en 2 semanas, no, 2 o 3. En 3 semanas, porque 2 lunes no voy a poder estar aquí, pero a lo mejor podremos hacerlo de manera virtual o algo así, pero ya les informaremos. Por ahora, muchas gracias por acompañarnos y nuevamente felices Pascuas. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.